Bueno, vamos a iniciar esta clase de hoy con la presentación de este ejercicio, ¿sí? Que es el 2D, como ven en pantalla, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es hallar el volumen de los, como dice ahí, de los sólidos de revolución generados cuando el área limitada por las siguientes funciones o curvas gira alrededor de un eje indicado, ¿tá? Entonces, bien, acá lo importante, lo que hay que observar, ¿sí? Es el área, como dice acá, el área limitada, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en especial atención, digamos, en esto, ¿sí? Tenemos que definir bien esa área, ¿sí? Con los datos que nos dan, para poder realizar bien el ejercicio, ¿sí? Bien, entonces, en este caso tenemos esta función, ¿sí? Que es y igual a x cuadrado más 4, ¿sí? Ya tenemos esta parábola desplazada y después tenemos dos rectas, ¿sí? Y una de esas rectas coincide justamente con el eje de rotación, ¿sí? Todo lo que acá figura en la última parte del ejercicio, donde se menciona un eje, eso hace referencia al eje de rotación, ¿sí? En este caso el eje de rotación es y igual a 2. ¿Está? Entonces, bueno, como una pregunta inicial para ustedes, ¿cuál sería el primer paso a realizar acá en este tipo de ejercicio? O en este ejercicio puntualmente. Graficar las funciones. Exactamente. Graficar las funciones y además, ¿qué cosa? Hallar la intersección. Claro, exactamente. Ver el área, como dice ahí, delimitada que genera todo este conjunto de funciones. ¿Está? Entonces, bueno, acá tenemos el gráfico, ¿sí? De la función de la parábola que le decía, que está desplazada. Tenemos ambas rectas. Y acá, bueno, yo le puse en línea punteada para denotar de que este es el eje de rotación, ¿sí? Pero en realidad es línea llena porque es parte también del recinto o parte de esta área delimitada, ¿sí? Entonces, bueno, acá le puse cuál sería el eje de giro y lo que tenemos que identificar, como dijimos, es justamente esa área, ¿sí? Entonces, el área que queda delimitada es esa que está rayada ahí, ¿sí? Con rayas. Esa es el área, ¿sí? Y acá hay que hacer un pequeño trabajo mental, ¿sí? Si bien ahora ya con las tecnologías y con los software que tenemos, por ahí eso resulta un poco más fácil, pero respecto de ese eje que tenemos ahí, ¿sí? Fíjense que el eje, como le decía, coincide con el borde de esta área, ¿sí? Con lo cual, si rotamos esa área, ¿qué tipo de volumen nos genera? Según lo que ustedes vieron en la teoría, bueno, todavía no vieron una parte de la teoría, pero de lo que vieron hasta ahora, ¿qué tipo de volumen sería este? Sólido de revolución. Exactamente, un sólido de revolución. Y en este caso, el sólido, lo que hay que tener bien en claro es que, ¿sí? Esta parte de acá, como ven, es como que se replica hacia abajo. O sea, esto se extiende hacia abajo, ¿sí? Es como que se hace un espejo. Y esta área también se va para abajo, digamos, ¿no? Bueno, acá habría que después reflejar esta parte de la parábola del otro lado. Y esto genera, como bien ustedes dijeron, un sólido de revolución, que es un sólido que es macizo, ¿sí? Es un sólido macizo. ¿Sí? Digo esto para aclarar un poco nomás por el tema de que después se van a entrar a confundir, ¿sí? O por lo menos va a resultar un poco más difícil de ver cuando vean el otro método que es el método de las arandelas o de los anillos, ¿sí? Entonces acá lo que hay que tener bien claro que esto se trabaja con un disco, ¿sí? Como ustedes vieron en la teoría, ¿sí?
porque es como un volumen macizo, ¿sí? ¿Está? O sea, esto puede ser hueco, evidentemente cuando nosotros hagamos esto rotar, por ejemplo, si lo hacemos en el GeoGebra, vamos a ver que esto es hueco, pero lo que tenemos que entender de que lo que nosotros vamos a calcular ahí es el volumen, ¿sí? De lo que puede contener ahí adentro ese sólido, ¿sí? ¿Está? No, no se marearon con eso que le dije, ¿no? Ah, no, profe, una consulta. Sí, A nosotros nos dan como dato que está delimitado por la parábola, por el eje y igual a 2 y no, por la recta y igual a 2 y la recta x igual a 2. Nos sí. faltaría, por ejemplo, la recta x igual a 0, o si no nos dan, le tomamos como que esa es la otra delimitación. Sí, esa es una buena aclaración porque, por ejemplo, si nosotros tomásemos otra recta, por ejemplo, acá, si tomásemos esta recta que está acá, bueno, imaginen que es una recta. Eh, por ejemplo, esto acá sería y igual a -2, ¿sí? Y nosotros hacemos este área sombreada, ¿sí? Y giramos también con respecto al eje y igual a 2, también nos generaría un sólido, ¿sí? Que tranquilamente podríamos calcular, ¿sí? Así que probablemente sí, en ese caso podríamos decir de que falta por ahí aclarar de hasta dónde iría, eh, entre qué valores de X, digamos, tendríamos que contemplar este sólido, ¿sí? ¿Está? Bien, bien. Es buena la aclaración en ese caso, ¿sí? Bien, entonces bueno, si no se marearon con eso que le dije, una vez que tenemos delimitada el área, ya sabemos cuál es el eje de rotación y si nos imaginamos cuál sería el sólido que se debe generar, ¿sí? Acá otra cosa que pueden estudiarle un poco es de que esto, como gira acá y esto tiene una curva, ¿sí? Acá se puede generar como una especie de circunferencia de radio 2, ¿sí? Porque va entre 4 y 2 y entre 2 y 0, y en este caso acá va a ir entre 2 y 8, ¿sí? Y entre 2 y -6, otra circunferencia, ¿sí? O sea, una de radio 2 y la otra de radio 6, ¿sí? Entonces ahí es como que se va generando ese sólido de revolución. Bien, una vez que tenemos esto, ¿sí? Y un poco eh, analizando lo que le decía recién, ¿sí? Este sería el eje de rotación, o sea, I igual a 2. Después vamos a ver cómo podemos generar esto con el GeoGebra. Esto está generado con el GeoGebra. Eh, Ahora le voy a mostrar una animación en donde van a ver cómo se va generando, ¿sí? Entonces, este sería el sólido, ¿sí? Lo que le decía, que si se imaginan como dos circunferencias, ese sería el sólido que se va generando al rotar esa parte de la parábola o de esa área que nosotros estábamos estudiando recién, ¿sí? O sea, este es el área, el volumen generado cuando gira el área respecto de la recta y igual a 2, ¿sí? Entonces con el GeoGebra se puede hacer de- este tipo de animación, ¿sí? En donde se puede ir rotando esa parte de la curva de la parábola, ¿sí? Y a través, bueno, ahí de unas opciones que tiene de rastro y demás, que por ahí algunos ya lo saben manejar, entenderá lo que les digo y si no después hacemos una explicación. Así se va generando ese volumen, ¿sí? Es lo que le decía hoy, que acá va a aparecer como hueco, digamos. Entonces el volumen que nosotros estamos calculando sería como el volumen capaz de contener esta superficie que está girando, ¿sí? Y genera este volumen, ¿tá? En el gráfico nosotros apreciábamos que estaba como relleno, ¿sí? Porque era un efecto de la animación que estaba, bueno, en otro ángulo, digamos, de vista, ¿tá? Entonces, siempre es importante reconocer el área, delimitar bien el área y tratar de hacer ese ejercicio mental de visualizar el volumen en el espacio que se genera.
Entonces, una vez que tenemos todo esto, lo que hacemos es, analíticamente, buscamos los puntos de intersección. En este caso, por ahí haciendo el gráfico, uno ya rápidamente visualiza cuáles son los puntos, pero siempre es conveniente hacerlo de forma analítica para poder determinar los puntos, ya que por ahí en alguna ocasión puede tocarle alguna función en donde los números no sean enteros y pueden ser decimales, ¿sí? O pueden ser números irracionales. Entonces, bueno, acá vemos cuáles son las funciones involucradas, o sea, la parábola. En este caso hacemos la intersección de la parábola con esta recta de x igual a 2 y nos da este punto, el punto A. Después hacemos la intersección de la recta de x igual a 2 con la y igual a 2, que sería también parte del eje de rotación. Le da el punto 2, 2, o sea, el punto D. Después la recta x igual 0 con la parábola, que en este caso le va a la ordenada al origen de la parábola, o el vértice de la parábola. Y x igual 0 con y igual 2, que le da el punto 0, 2, que en este caso es el punto C. ¿Sí? Una vez que hayan todos los puntos que involucran al área delimitada, ¿sí? Ahí visualizan que es el área delimitada, con eso están en condiciones de determinar cuál sería eh, los extremos de la integral. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué vamos a integrar? ¿Sí? Lo que tenemos que buscar es el radio de giro, que esa va a ser la función que vamos a integrar para poder encontrar el volumen. ¿Sí? Entonces, el radio de giro, como está en la guía, ¿sí? Se hace esta resta, y ahí me gustaría que aclaremos qué es f de x y g de x, a ver si ustedes se recuerdan. F de x sería la curva, la parábola, y g de x sería y igual a 2. Ajá, qué rol cumple cada uno en esa cuestión. Uno sería vendría a ser el techo de nuestra función y la otra la base, el piso Claro, porque de nuestra eso es lo que función a nos... integrar. Exacto. Y x igual a 2 nos daría el intervalo de integración. Sí, correcto. Lo que hicimos recién fue el encontrar los puntos de intersección. Con eso nosotros hallamos, ya sabemos que vamos a integrar con respecto a x, entonces ya sabemos cuál es el límite de integración. ¿Sí? Sabemos que va de 0 hasta 2. ¿Sí? ¿Ah? Pero eso porque intuimos de que vamos a integrar con respecto a un diferencial de x. ¿Sí? O sea, ahí lo que hacemos es tomar un elemento diferencial de x, ¿sí? Y ahí analizamos. Pero el radio de giro, fíjense que está compuesto por una función que está restando a otra. ¿Sí? ¿Y radio de giro a qué se refiere? Si nosotros analizamos al radio de giro, nos está diciendo como que es una distancia por la cual va a surgir un giro en torno a algo. ¿Sí? En este caso, en torno al eje y igual a 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que f de x es la función, ¿sí? Como ustedes dijeron, la función techo, y esta resta que aparece acá es justamente la distancia que hay al eje de giro. ¿Sí? Por eso aparece como radio de giro. ¿Sí? Es la función con su distancia hacia el eje de giro. ¿Sí? Fíjense que no es lo mismo que gire con respecto a i igual a 2 que gire con respecto al eje de abscisas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa área va a ser mucho mayor. Estaríamos contemplando ahí también este parte del cuadrado, y obviamente que eso afecta a nuestro volumen. ¿Sí? Entonces, radio de giro es eso. ¿Sí? Es cómo o qué parte de la función va a girar en torno a un determinado eje. ¿Sí? Y esa es la distancia que se genera acá como radio de giro. Entonces, ahí aparece el análisis que aparece también en la guía, de tomar un rectángulo, delta x, ¿sí? Y hacer ese trabajito que hicieron ustedes, ¿sí? El techo y medir la distancia que hay al eje de giro. ¿Sí? En este caso, eso es lo que le da justamente esa función radio de giro respecto de x. ¿Sí?
El mismo trabajo habría que hacer si estuviéramos invertido el eje, es decir, si el área girase respecto de un eje que no sea horizontal y fuera vertical, por ejemplo, ¿sí? Que es el caso después de otro ejercicio que vamos a ver, ¿sí? Entonces, en este caso, el eje es horizontal, coincide con la dirección del eje X, entonces nuestro radio de giro va a estar en función de X, ¿sí? Profe, ahí el radio se puede tomar en el origen, digamos, ¿no? No, es lo que le decía hoy. Si ustedes toman en el origen, es decir, es como que extienden este rectángulo hasta el eje de abscisas, y eso lo que le va a generar es que este radio sea mayor, ¿sí? Eso Claro, implica a que se extienda el área delimitada y con lo cual cambia el volumen. claro, no, pero yo decía desde la recta ahí punteada hasta la función cuadrática, digamos. En el origen, no en el origen, sino sobre el Ah, sí, eje de sí, ordenada. está bien. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con este rectángulo delta X? Se mueve dentro del recinto. ¿El recinto de dónde va? Va desde x igual 0 a x igual 2. O sea que este delta es arbitrario en realidad, ¿sí? Pero es lo mismo que hacíamos para el cálculo de área, ¿se acuerdan? Que tomábamos un bastoncito de diferencial para ver cuál era, si la función del extremo superior y el extremo inferior no variaban, ¿sí? Porque si variaba teníamos que aumentar la cantidad de integrales, ¿sí? Porque teníamos más recintos. Entonces, en este caso, fíjense, es el mismo trabajo. Este rectángulo de delta X también tiene que barrer todo el área y no tiene que cambiar la función superior ni el eje de giro, obviamente, ¿sí? Si no, estaríamos ante otra situación, ¿sí? En este caso sabemos que el eje de giro es algo que no se puede cambiar, pero posiblemente acá pueda haber un recinto donde haya una combinación de funciones, que eso va a ser lo que vamos a ver más adelante. En este caso, siempre por encima está la parábola y siempre por debajo está el eje de giro, ¿sí? O en este caso el eje de giro coincide con también la delimitación del área con la recta y igual a 2, ¿sí? Pero este delta X se mueve justamente en el barrido del área que va comprendido en nuestra área delimitada que va desde x igual 0 a x igual 2, ¿sí? Porque esto también es parte del análisis de la integral, ¿sí? Acuérdense que la integral era el área bajo la curva, ¿sí? Y eso se van tomando bastoncitos pequeños y se va sumando, ¿sí? Ahí se acuerdan que salía la suma de Riemann y ahí de ahí surgía después la integral, ¿sí? Es un análisis bastante simplificado este, pero termina siendo parte de eso. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Sí, profe, sí, gracias. Bueno, entonces una vez que hacen esta operación de encontrar el radio de giro, fíjense que acá tienen x cuadrado más 4, que es la función de la parábola, menos 2, que es y igual a 2, que es nuestro eje de giro, ¿sí? Entonces lo que tenemos que integrar es x cuadrado más 2. Entonces, planteamos la integral, como habían visto en la guía, ¿sí? El volumen va a ser pi por la integral de a hasta b, ¿sí? Acuérdense que a y b depende de qué diferencial ustedes tomen. Esos extremos van de acuerdo a qué diferencial tomen y ahí ustedes miran si estos valores son respecto de x o respecto de y. En este caso, vamos a integrar con respecto a x, entonces esto ya está definido como 0 y 2. Y acá es importante acordarse que esto va al cuadrado, ¿sí? El radio de giro al cuadrado. Entonces, nuestra expresión a integrar va a ser pi por la integral de 0 a 2 de la función del radio de giro al cuadrado, que es x cuadrado más 2 al cuadrado, ¿sí? Esto resuelven el binomio al cuadrado, ¿sí? Aplican propiedad de la suma de integrales, ¿sí? Y después aplican Barrow o el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Y con eso pueden encontrar el valor de la integral. Y en este caso da 376 sobre 15 por pi, y numéricamente eso da 78,75
En este caso, como no tenemos una unidad definida, es decir, no nos dice si está en milímetros, en centímetros, en decímetros, ¿sí? O pulgadas, expresamos esto como en unidades de longitud al cubo, que es la medida de un volumen, ¿sí? Acuérdense que un volumen se mide en una cantidad que está al cubo, ¿sí? Puede ser milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, pulgadas cúbicas, ¿sí? Entonces, es importante el tema de las unidades, siempre tener presente. ¿Está? ¿Alguna pregunta respecto de este ejercicio? Ingeniero, una consulta. Sí. A modo de comprobación, ¿cómo podríamos hacerlo para comprobar si planteamos bien los cálculos para estos sólidos? Vos decís comparar el resultado del Claro, volumen. por ejemplo, cuando trabajamos con integrales por áreas, podíamos hacerlo en GeoGebra, graficarlo, pero para hacerlo en volumen, ¿cómo podríamos hacerlo? Y en realidad no siempre tampoco con área lo van a poder comprobar, digamos. O sea, si son áreas geométricas conocidas, sí lo van a poder hacer. Lo mismo va a pasar con volumen. O sea, si ustedes tienen un cilindro, un cono, una esfera, que son todos figuras conocidas, van a poder comprobar porque tienen la forma de hacerlo, digamos, a través del cálculo o inclusive a través de algo experimental, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tienen una esfera de Tergopol o algo así, que puedan hacer las mediciones y después el cálculo, ahí pueden hacer la comprobación, pero acá ya es un poco más difícil, ¿sí? Inclusive, por Ah, entiendo, ejemplo, entiendo. en GeoGebra no todas las áreas son posibles de calcular con el GeoGebra, ¿sí? Por eso, todo depende de la figura que les dé, digamos. Después hay otros software que sí son posibles, no sé, SolidWorks y eso, que son un poco más complejos, o el SketchUp también creo que se puede, pero bueno, ahí tienen que apelar a otros conocimientos de otros software, ¿no? Ok, ok, entiendo, gracias. ¿Alguna otra consulta? María, ¿querés seguir vos? Bueno, dale, digo, bueno, se ve ahí, ven el nuevo PDF. Sí, sí. Bueno, Sí, se ve. bueno, yo seleccioné para compartir con ustedes dos ejercicios de esta primera parte del trabajo práctico, el 2F y el 2G, ¿sí? Que involucran las mismas funciones, pero cambia el eje de giro y por ende cambia la forma y el volumen del sólido general. Como aclaración nomás, les quería comentar que este trabajo práctico 21 en realidad lo vamos, o sea, está preparado para ser trabajado en esta semana y en la semana que viene. O sea, para la próxima semana vamos a continuar con este práctico porque nosotros hoy vamos a trabajar con la teoría que alcanzó a dar el profesor Sergio el miércoles, consistente en sólidos de revolución por el método de los discos. El método de los discos es una estrategia que se utiliza para calcular el volumen de sólidos macizos. Macizo se refiere a que entre el área que va a girar y el eje respecto al cual se produce el giro, no hay espacios blancos, no hay espacios vacíos, sino que todo está relleno de material. A eso nos referimos cuando decimos sólidos macizos. Ahí ustedes se van a encontrar
con una diferencia con el próximo método que se va a ver el miércoles que viene, que es el método de las arandelas, que se utiliza para sólidos huecos. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un sólido hueco, nos podemos imaginar inmediatamente una botella, un florero, un frasquito de perfume, qué sé yo, cualquier sólido, ¿está? O sea que tenga en su interior espacio vacío para que se lo pueda rellenar, por ejemplo, con agua. Entonces, en el caso de los sólidos huecos, que es el que vamos a ver la próxima semana, ese volumen que nosotros calculemos va a ser la cantidad, por ejemplo, de líquido que quepa en el recipiente o la cantidad de agua en la botellita, etc. En el caso que vamos a ver hoy, que son todos sólidos macizos, sería el volumen que nosotros vamos a sacar de material que se necesita para fabricar ese sólido. Imagínense, por ejemplo, una esfera de aleación de aluminio, una pelotita, está esférica, absolutamente rellena del material. Los centímetros cúbicos o los metros cúbicos de material que se necesite para fabricar esa pelota, por ejemplo, sería el resultado de ese volumen que nosotros vamos a calcular con el ejemplo que hizo Cristian o con el que yo les voy a mostrar hoy. ¿Está? Bueno, les voy a mostrar ahora, mejor dicho, no. Bueno, entonces en el ejercicio 2F tenemos dos parábolas, 9 menos x cuadrado, que es la que está aquí en color verde, y su negativa, que sería x cuadrado menos 9, que es la que está en color azul. Me especifica que es el área ubicada entre el primer y el cuarto cuadrante, ¿sí? Por lo tanto es esta área sombreada que está aquí en la gráfica de la derecha, y que el eje de giro es el eje de ordenada, que yo aquí lo marqué punteadito. Sería el eje de giro. Ahora bien, como vemos entonces, como les comentaba recién, que esta es el área que va a girar, ¿sí? Y entre esa área que va a girar y nuestro eje de giro, que es el eje de ordenada, todo está lleno de material. ¿Tá? Aquí no hay espacios en blanco. Entonces, la fórmula que hay que aplicar es esta, la de volumen por el método de los dígitos. Como en este caso, el eje de giro es el eje Y, entonces la función debe estar en variable Y, el diferencial debe ser el diferencial Y los límites de integración deben ser valores en el eje Y. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un volumen, al igual que un área, lo principalísimo que tenemos que hacer es graficar. ¿Tá? Una vez que tenemos eso, detectamos cuál es el área que gira, y una vez que la detectamos, también observamos la posición del eje. En este caso, cuando es el eje Y, el eje de giro, o cualquier recta vertical paralela al eje Y, la variable de integración debe ser Y. Mientras que, como en el ejemplo anterior que les mostró Cristian, cuando el eje de giro es X o cualquier recta horizontal paralela al eje X, la variable de integración debe ser X y los límites de integración deben estar en el eje de abscisa. ¿Okay? Bueno, en este caso entonces lo primero que hacemos, como tenemos que armar una integral con respecto al eje Y, lo primero que hacemos es de ambas parábolas despejar la expresión, sería f de Y, que nos queda en este caso más menos raíz de 9 más I, ¿sí? Para la parábola azul, y más menos raíz de 9 menos I para la parábola verde. ¿Tá? De ahí, el más menos es porque esa expresión me está indicando las dos mitades de la parábola, del vértice hacia la derecha y del vértice hacia la izquierda. En este caso, nosotros precisamos en las dos parábolas del vértice hacia la derecha. Por lo tanto, corresponde, miren acá, lo mismo que en la otra, corresponde despejar la rama positiva de esa doble raíz. ¿Bien? Entonces, esta expresión x igual a raíz de 9 más i, está subrayada en azul, y corresponde a esta porción o a esta rama de la parábola azul. Y esta otra, que está subrayada en verde, corresponde a la rama derecha de la parábola verde.
son esas las ramas que se van a ver involucradas en nuestro cálculo. Bien. Lo que tenemos que observar también aquí es que en realidad, como vamos a girar con respecto al eje Y, vamos a tener que armar dos integrales, porque desde Y igual 0 hasta Y igual 9 interviene la parábola verde, y desde Y igual menos 9 hasta Y igual 0 interviene la parábola azul. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos rotar esta área alrededor del eje Y, ¿sí?, que sería una rotación axial, generamos una especie de paraboloide, una especie de ovoide, digamos, ¿sí? Como un óvalo, un paraboloide macizo en este caso. Y estas curvas punteadas que yo marqué aquí en el gráfico de la derecha tienen el objetivo de darle profundidad o de pasar de 2D a 3D, al menos en nuestra imaginación. ¿Está? Estas serían las circunferencias que nosotros vamos a encontrar y a este sólido lo vamos cortando con planos paralelos al plano XY. O sea, si lo vamos cortando con planos perpendiculares al eje de giro. En este caso, para eso habría que imaginarse que el eje de giro es Z. Esto es Z en 3 dimensiones, y que estas circunferencias serían las trazas, la intersección de nuestro sólido con planos horizontales, ¿está? O sea, del tipo Z igual a una constante. Entonces, en cada uno de esos planos, la intersección o la traza es una circunferencia. Lo que va cambiando es el radio de esa circunferencia. Aquí, si tomamos exactamente sobre el eje X, tenemos el mayor de los radios. Este sería el radio de giro. ¿Tá? A medida que nos vamos acercando a los extremos, tenemos radio de giro cada vez más pequeños, ¿sí? Al punto tal que cuando llegamos a este punto, el radio de giro se vuelve cero. Lo mismo aquí, va disminuyendo nuestro radio de giro hasta llegar a este punto en que el radio de giro se vuelve cero. ¿Bien? El radio se toma siempre perpendicular al eje de giro. Como nuestro eje de giro es Y, el radio es siempre perpendicular a Y, o sea, es horizontal. Entonces, esta expresión que nosotros respetamos aquí no es otra cosa que nuestro radio de giro. Lo mismo aquí, es el radio de giro de cada una de esas parábolas. ¿Tá? Entonces, esos radios de giro representan estos segmentos horizontales, ¿okay?, que serían los radios de cada una de estas circunferencias en los cuales nosotros podemos ir cortando a nuestro sólido. ¿Ah? Imagínense que esto es horizontal. Bien. De ovoide o de óvalo tridimensional, ¿sí?, paraboloide en realidad. Ahí armamos las dos integrales. Esta primera, de 0 a 9, se corresponde con la mitad superior, que es la que tiene el contorno rojo, y esta segunda, de menos 9 a 0, se corresponde con la mitad inferior, que es la que tiene el contorno verde. Observen que esta mitad derecha es la que gira, y mediante ese giro va generando la otra mitad del sólido, que es la izquierda. Sería la que corresponde a esta sección. ¿Está? Gira la mitad derecha y engendra el otro 50% del sólido. Bueno, resolvemos esta integral, que no tiene mayor complejidad, porque fíjense que aquí ya está colocado el radio al cuadrado. ¿Está? El radio al cuadrado. ¿Por qué? Porque nuestro radio nos da raíz, pero al elevar al cuadrado, el cuadrado se va con la raíz y queda directamente un polinomio de primer grado. Lo mismo aquí. Esto ya es el radio al cuadrado. Entonces la integral resulta relativamente sencilla, da por resultado 81 pi unidades de volumen. ¿Okay? Si en estos casos se suman,
¿tá? En este caso se suman porque es un sólido que está formado por dos mitades, digamos. Y cada una de esas mitades corresponde a una función diferente. Por eso es que se efectúa la suma. ¿Tá? También en este caso en particular, nosotros podemos hacer la integral de una manera un poquito más simple si tenemos en cuenta la simetría. Fíjense cómo son las parábolas. Una parábola es exactamente la negativa de la otra. ¿Está? Fíjense, es 9 menos x cuadrado y la otra es x cuadrado menos 9. Ambas se cortan en más menos 3, una tiene ordenada 9, la otra tiene ordenada menos 9. Significa que esta área que está aquí marcada, sombreada, la mitad superior es exactamente la misma que la mitad inferior, porque la función tiene simetría. Esas parábolas en realidad tienen doble simetría. Son simétricas con respecto al eje X, entre ellas, y también son simétricas con respecto al eje Y. Entonces, si nosotros estamos 100% seguros de la simetría, podemos tomar solamente una mitad del área. ¿Cómo hace que tomamos solamente la mitad superior? Y en vez de hacer todas las dos integrales, hacemos una sola integral. La de arriba, de 0 a 9, de 0 a 9 estamos tomando la mitad superior, y simplemente la multiplicamos por 2. Y obviamente que el resultado tiene que ser el mismo. ¿Está? Entonces, eso se puede hacer cuando uno está completamente seguro de que tiene simetría la función. Si no estamos seguros de eso o no estamos del todo seguros, conviene más bien hacer como hicimos acá, hacer toda la suma. ¿Ok? Bueno, aquí en definitiva también sirve para corroborar el resultado, que en ambos casos es 81 pi unidades de volumen. Si nosotros estuviésemos fabricando, por ejemplo, este material, ¿ok? Por ejemplo, estamos haciendo esto de fundición, necesitaríamos 81 pi, centímetros cúbicos, litros, lo que sea, de fundición para generar nuestro sólido. ¿Hay algún método para armar la función que necesitamos a partir de los puntos que medimos o lo hacemos por aproximación? No, no, no. Aquí no, aquí en esta técnica el método es exacto, ¿tá? La función es directamente esta. Esta es la función. Esta es una función y esta es otra función. ¿Tá? Para responder la pregunta de Alexis. O sea, no hay aproximación. Esto es analítico exacto. ¿Sí? La función que nosotros necesitamos, que sería f de i elevado al cuadrado, la obtenemos despejando de la expresión analítica de las funciones que están en juego en esta área y en este volumen. No sé si respondo con eso o queda alguna duda. O posiblemente esté preguntando por el trabajo del laboratorio. Ah, perdón, pensé que estaba hablando del ejercicio. Ah, del trabajo de laboratorio. Ah, bueno, después en todo caso al final de la clase, ok, al final de la clase les comentamos un poquito lo del laboratorio, ¿sí? Bien, bien. Pensé que se refería al ejercicio. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio, a este ejercicio acá, al 2F. Profe, yo solamente quería saber, Sí, vio que en en el ejercicio anterior que presentó el profe, sí, el radio, digamos, se restó. Acá al ser sí, igual, digamos, las dos sí. funciones no Está se muy bien la restan. pregunta. Porque fíjense que en el ejercicio que presentó Cristian, el eje de giro no coincide con los ejes coordenados, sino que el eje de giro era I igual 2. Es un eje de giro desplazado. En este Ah, ok. caso hay que hacer esta recta. En este caso, el eje de giro coincide con el eje, uno de los ejes coordenados. Entonces, no hay necesidad de hacer esta recta. ¿Está? Está muy bien la pregunta, porque ahora en el 2F que les voy a mostrar, ahí sí se desplaza el eje. ¿Sí? Entonces, como para cerrar nomás esta parte, ya te dejo, Cristian, si querés mostrar algo más del álgebra.
Ustedes o sea, nosotros lo que vamos a ver en lo que hace a volúmenes de sólidos son dos métodos. El método de los discos para sólidos macizos y el método de las arandelas para sólidos huecos. Y en ambos métodos vamos a ver con ejes coincidentes con el XY, como este ejemplo que yo acabo de hacer, o con ejes desplazados, como el que hizo Cristian hace un ratito. O sea, hay 4 variedades: macizos, huecos, ejes coordenados o ejes desplazados. Y en cada uno de los casos, lo que va a cambiar es la función que nosotros vamos a tener que integrar. Y para eso, digamos, esa función la vamos a tener que armar nosotros. Por más que el GeoGebra nos permite graficar y marcar el área y simular el volumen y todo eso, pero la función en sí la vamos a tener que armar nosotros. ¿Tá? Entonces ahí es importante que estemos atentos a si el eje es X o si es uno paralelo, si es Y o si es paralelo, si es macizo o si es hueco, porque en los 4 casos va a cambiar la expresión integral. Bien, te dejo, Cristian, si vos querías mostrar algo más de GeoGebra y yo sigo después. Profe, Bueno, antes que cambien, ¿por qué cuando Sí, aplicó Barrow ahí, las dos funciones quedaron elevadas al cuadrado? porque integré, Borges. Porque acá, fíjate que la integral es la integral de 9 menos y. Cuando yo resuelvo esa integral, me queda menos 9 menos y al cuadrado sobre 2. Y acá cuando integro y más 9, la integral me queda y más 9 al cuadrado sobre 2. ¿Está? Ah, le aplicó así nomás, sin... Sí, sí, Claro, sí. sí, sí. Le apliqué sin anestesia, digamos, el resultado de la Ah, integral. ¿Ok? ¿Está? En realidad ahí había que hacer una sustitución y demás, pero como que obvié ese paso. claro, está camuflada la sustitución en ese caso. Exactamente. En realidad está obviada la sustitución. ¿Sí? Por eso también el signo menos que está acá, ¿ok? Porque cuando ustedes hagan la sustitución, le van a llamar U a 9 menos I, el signo menos del I va a aparecer en el diferencial, va a venir a parar acá, o sea, en realidad acá hay como un par de pasitos que no están. ¿Eh? ¿Ok? perfecto. Te dejo, Cristian. Sí. No, digo, aclaro que si fuera un examen, esos pasos tienen que estar. ¿Sí? Ustedes tienen que hacer esos pasos. Bueno, entonces ahí ya a mí, el profesor Flores me baja puta ahí en el examen, porque no puse esos pasos. Está bien, si fuera un examen tiene que estar, ok. También se le podría dividir en dos integrales, ¿no? Claro, ustedes pueden aplicar acá propiedades de la integral respecto de la resta, por ejemplo, integrar el 9 por un lado y la i por el otro lado. Claro, sí, sí. Como claro, se puede dividir en realidad en dos integrales cada una, en 4 en total. Pero en este caso, como el integrando es lineal, por ahí es una sustitución muy sencilla y es más fácil, pero sí, ahí entra en juego la resolución, o sea, encontrar la primitiva eh, como ustedes quieran hacerlo, ¿sí? Siempre y cuando conste, en el caso de un examen. Bueno, pasamos al GeoGebra un ratito. Bueno, la idea es ver un poquito cómo podemos usar el GeoGebra. Ustedes están viendo la pantalla de GeoGebra, ¿sí, no? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Bien. Sí, sí, profesor. Es para ver algunas herramientas que nos permiten por ahí trabajar con sólidos, que por ahí todavía esas cuestiones no las hemos visto o por ahí, si bien ustedes por ahí lo habrán visto en álgebra, ¿sí? Pero por ahí no está de más repasar. Entonces, vemos un poquito cuáles fueron las funciones que estuvieron involucradas recién, ¿sí? Ustedes saben que, o sea, cargar las funciones, creo que ustedes ya lo saben. Entonces van cargando las funciones. En este caso vamos a cargar estas dos que estuvieron trabajando recién.
un poquito. No, hay una que está mal acá. Le falta al menos al 9 arriba. Ah, ahí está. Eso me faltó. Ahí está. Bien. Entonces, esta era la función que ustedes estuvieron trabajando recién, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer en el GeoGebra es tratar de que esas dos funciones le quede únicamente la parte que a ustedes les interesa, digamos, ¿no? Entonces, la parte que le interesa a ustedes ya habían visto que era únicamente lo que va de 0 a 3, o sea, la intersección de esta área, ¿sí? Entonces hay un comando que si ustedes lo van cargando acá como función, ¿sí? Fíjense que le aparece una listita acá y usan esta, la que está en el medio, ¿sí? Esto es lo que le permite, que por ahí ya quizás lo habíamos visto en la parte de funciones por tramo. Esto también sirve para trabajar con funciones con tramo, por tramo. Entonces ustedes cargan la función, que pueden cargar directamente la función ahí, o pueden hacer lo que vamos a hacer ahora, y cargar el valor inicial y el final. Y en este caso, el valor inicial sería 0 y el valor final sería 3, ¿sí? Entonces, en este caso acá, no vamos a cargar la expresión de la función, sino que el nombre de la función. En este caso, la primera función se llama f, entonces le ponemos nombre f, el valor inicial 0, valor final 3, le dan enter, ¿sí? Y eso le va a aparecer, fíjense que le apareció acá anaranjado, otra función que únicamente le muestra ese pedacito de función, ¿sí? Y hacemos lo mismo con la otra. En este caso, la función g, también de 0 a 3, y ahí no aparece esa que está en violeta, ¿sí? Acá podemos desactivar las funciones originales, y fíjense que nos queda estas funciones eh, que son parte del área o del recinto que ustedes habían, vamos a agrandar un poquito el grosor, ¿sí? Entonces esto sería el área o parte de las funciones que formarían el área, ¿sí? Con el eje de giro, en este caso, con el eje coincidente a las ordenadas, ¿sí? También tenemos que cargar esa función, en este caso, si es el eje coincidente, entonces tendría que ser x igual 0, la función, ¿sí? Cargan esa ecuación también. Y lo que vamos a hacer acá es cargar un deslizador, ¿sí? Ese deslizador lo vamos a trabajar como ángulo, ¿sí? Porque es el ángulo que rota, ¿no es cierto? En este caso, la pieza debería rotar 360 grados para formar nuestro sólido. Acá pueden jugar, por ejemplo, con el incremento, pueden variar esto si quieren. Cuanto más chico es el término, más perfecto, digamos, le va a salir el sólido. Y acá en animación sí es importante poner que sea decreciente o creciente el orden que va a ir aumentando este ángulo. Fácil. Y después acá también pueden cambiar la velocidad con la que va a girar después, ¿sí? Pero eso pueden cambiarlo después también, no hay problema. El resto pueden dejar todo así como está. Bien. Hasta ahí tenemos lo que sería las dos partes de la función, el eje de giro, el ángulo de rotación. Lo que tendríamos que hacer ahora es habilitar la vista 3D, ¿sí? Ven acá que dice vista gráfica 3D. Tienen que habilitar esa vista. Ven que ahora aparecen las dos curvas. Acá por ahí habría que hacerle un poco de ajustar el zoom. Ven que ahí aparecen las dos curvas, pero ahora en un gráfico 3D, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es, con un comando de superficie, ¿sí? Vamos al segundo, donde dice curva, ángulo, recta. Fíjense que la curva sería cada una de estas dos funciones que creamos con la función por tramo. El ángulo es el ángulo este que creamos recién con el deslizador, y la recta es la recta de giro, ¿sí? El eje de giro. Entonces, superficie, la primera curva en este caso se llama H, ¿sí? El ángulo es el que le llamamos rot, ¿sí?
Ustedes pueden ir fijándose ahí a la izquierda, ¿sí? Los nombres de cada uno. El eje de giro se llama X1, que también podrían haber cambiado el nombre para que sea más fácil, pero si respetan el nombre no hay problema. Le dan Enter y eso le genera una función de superficie que si ustedes cambian de posición a este deslizador, lo que va a ir haciendo es generándole, ¿sí? Si ven ahí en la vista 3D, le va a ir generando como una especie de área que se va formando en sólido, digamos, ¿no? ¿Ven ahí? Entonces, para que genere todo el sólido, lo que tienen que hacer es entrar de nuevo otra función superficie para la otra parte de la curva, que en este caso se llama P, el ángulo de vuelta ROT y el eje de giro X1. ¿Sí? Con eso tendrían generado, ¿sí? Vamos a correr un poquito de esto para que se vea un poquito más la vista 3D. En este caso ustedes lo tenían parado, digamos, pero acá, bueno, eh, por ahí no le gusta mucho al GeoGebra hacer eso. Lo que pueden hacer, por ejemplo, acá apretando Shift, ¿sí? Cuando le aparece esta flechita, pueden cambiar un poco el tamaño de la escala, digamos, del eje. ¿Sí? Nada más que por ahí se va haciendo medio ovoide el tema. Bien. Entonces, bueno, después acá ustedes pueden, por ejemplo, eh, aplicarle una animación. No sé si acá ustedes ponen animación, ¿sí? Ahí va a ir generando solo el, el sólido. Y acá donde tienen este por 1, pueden aumentar o disminuir la velocidad. Y eso lo que va a hacer es, si ustedes aumentan mucho, lo que va a hacer es como después, depende cómo tengan la vista en la escala, lo van a ver al sólido como líneas, digamos. ¿Sí? Acá por ahí lo que faltaría hacer es eh, que quede el rastro, activar el rastro. Eh, se me quedó. Eh, profe, una vez que uno activa las dos superficies, él le toma como una. No es que toma como una, sino que acá obviamente estas están unidas por un punto en común, Sí, pero sí. van de forma conjunto porque están vinculados a este mismo ángulo. ¿Sí? Ah, ok, ok. Si ustedes ponen un deslizador, o sea, un ángulo, crean dos deslizadores, uno para cada uno, si tienen la misma velocidad de giro van a trabajar juntos, pero si no, si tienen una diferencia o una diferencia en el incremento, ustedes van a ver que se van a ir generando como en velocidades desiguales, digamos. ¿Sí? Pero en este caso es porque están vinculados bajo el mismo ángulo. ¿Sí? ¿Sí? No sé si se entendió más o menos cómo es el mecanismo. Sí, sí, se entendió, profe, buenísimo. Por ahí, cualquier cosa, ustedes lo pueden buscar en YouTube. Hay muchísimos tutoriales de este tipo. Así que, o también hay en los recursos del GeoGebra también pueden encontrar varios ejemplos de esto. ¿Sí? No sé si quieren hacer alguna pregunta al respecto. Esto también lo pueden mover manualmente, digamos, ¿no? Hola, sí, quería preguntar si hay alguna herramienta para el volumen acá en el GeoGebra, así como Y mostró. para calcular el volumen. Sí, Y para calcular el volumen, eh, únicamente estas que están por acá, a ver, estos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, todo como yo le decía, son todos figuras conocidas, digamos. Cuando son figuras que no son, Cristian, digamos, estándar, no van a poder fíjate que calcular. ahí bien abajo dices eso, superficie de revolución.
Sí, pero tiene que ser una curva conocida para que pueda después calcularte el volumen. Profe, ¿y la función en GeoGebra que se llama volumen aplicado a la superficie? Y siempre y cuando puedan crear la superficie, que ese también es otro tema, digamos. O sea, crear acá una superficie, el GeoGebra no le permite, eh, digamos, si no son, si no son áreas conocidas por el GeoGebra, no lo pueden replicar después hacia el volumen. ¿Sí? Si fuera una circunferencia, por ejemplo, no habría problema. ¿Sí? O una elipse. O sea, todo figuras geométricas conocidas. ¿Sí? Salvo que encuentren, como le digo, alguna aplicación que ustedes pueden buscar en la página oficial de GeoGebra, buscan en recursos, y hay muchas applets, como le dijo el ingeniero C2, que ahí pueden ir buscando cosas que ya están armadas, digamos, para calcular. Pero son cosas armadas por alguien, ¿sí? No es propio del programa, digamos. Esperemos que por ahí después se vayan incorporando algunas herramientas, porque en verdad el GeoGebra fue avanzando muchísimo en las herramientas que tienen hoy por hoy, digamos. Esa Pero app que esto les mostró Sergio el miércoles es esto que vos estás mostrando acá, Cristian. yo no vi, Es un análisis gráfico. Está, no es claro. o sea, en realidad no hace falta traer desde el exterior la app, está directamente activa en la vista 3D como hizo Cristian recién y tienen todo ahí, está Si en no, el yo me mismo refería para GeoGebra. calcular el volumen, para calcular el Ajá. valor numérico del volumen. Y yo estuve, bueno, no es mucho que pude, pero en lo que busqué, yo no encontré, yo me supongo que lo que los chicos están preguntando es, así como cuando uno calcula un área en GeoGebra, uno pone integral, función y ambos límites, ella te sombrea la región y automáticamente te pone el Sí. valor del área. Claro, algo así yo por lo menos no encontré, busqué rápidamente hoy, no encontré para volumen, pero probablemente si investigan un poquito hay algo así. O sea, lo que ellos están preguntando, me supongo, es un cálculo del volumen a nivel analítico, o sea, que salga Sí, el sí, sí, resultado. Eso por lo menos claro. yo no he visto. Claro, yo no he No, no, visto eso. En no, yo GeoGebra no he tampoco, por visto. eso. No, porque GeoGebra es un software, digamos, más eminentemente gráfico. Probablemente el matemática, el máxima, el matemática seguro que tiene, pero ya no es un software libre, ese es el tema. Bueno, Claro. después ustedes investigan y si encuentran una herramienta para calcular el volumen de manera exacta, nos la pasan. ¿Sí? Bien, fíjense que cuando Cristian hizo esta simulación, es como que generó, sí, lo que usó el ingeniero C2 en la teoría es esto que puso Cristian acá, solo que él lo sacó de una aplicación, otra aplicación, digamos, como que externa, una app externa. Y esto está directamente incorporado en GeoGebra. Cuando ponemos vista 3D, sale eso. A eso me refería, que no hace falta que sea externo. Bueno, lo que les quería comentar es que vieron que cuando se estaba generando esta figura, parecería como que fuera un cascarón, ¿vieron? Que se iba generando un cascarón. Entonces, ese volumen que nosotros sacamos hace un ratito, 81 unidades de volumen, sería, si ese cascarón fuese hueco, o sea, fuese un cascarón, sería la cantidad de líquido, por ejemplo, o la capacidad de un recipiente con la forma de ese cascarón. Y si en vez de ser un cascarón fuese un material sólido, una pelota, por ejemplo, una especie de pelota o de ovoide de fundición, serían la cantidad, los litros o los decímetros cúbicos de fundición que se necesita para fabricar el material, para fabricar el sólido, ¿sí? O sea, esa es la diferencia entre el cálculo de un sólido hueco y de un sólido macizo. ¿Cuál es su interpretación? ¿Está? Pero en realidad el procedimiento es el mismo o parecido. Ok, bueno. Y ahora para finalizar les voy a compartir el, el otro ejercicio.
acá estamos. Bueno, el ejercicio, como les decía, el 2G, son las dos mismas parábolas en el primer y cuarto cuadrante, pero incorpora como otra función que acota el área, incorpora la recta vertical x igual 1. ¿Okay? Entonces, esto que está aquí en el gráfico de la izquierda sería el área que va a rotar. Parábola superior, parábola inferior y recta vertical. Yo la hice a la recta vertical punteada porque además es el eje de giro. ¿Okay? Entonces, esta área que está aquí marcada o que está sombreada va a girar alrededor de este eje. Entonces, en este caso, el eje de giro no coincide con el eje Y, ¿ah? Sino que es una recta vertical paralela al eje Y. Por ende, tenemos lo que se llama un eje desplazado. Así como hizo Cristian el primer ejercicio, él hizo con un eje desplazado horizontal. Este es con un eje desplazado vertical. En cualquiera de los casos, siempre que sea desplazado, cuando se arma el radio de giro, se va a tener que sumar o restar, depende de la ubicación, la distancia que hay desde el eje de giro hasta el eje coordenado correspondiente. En este caso se va a tener que restar. ¿Ah? Entonces, una vez que hicimos el gráfico, que es este que está acá a la izquierda, sería nuestro primer gráfico que tenemos que hacer. Esta sería la región sombreada, este sería el eje de giro. Ahí nosotros observamos que entre el área que va a girar, que es todo esto, ¿sí? Y el eje de giro, no hay espacios en blanco. Todo está completamente relleno de material. ¿Tá? Eso significa que se va a generar un sólido macizo. Bien, el sólido es este que está acá a la derecha, tiene una forma bastante parecida a este, ¿sí? Solo que es como más, digamos, más agudo sus vértices, ¿sí? Porque este, en su vértice, tenía una curva suave, digamos, porque justamente coincidía con el punto crítico de la parábola, con los puntos críticos de la parábola, donde tiene una terminación suave y una recta tangente horizontal. En este caso, termina como en un vértice, en un pico. No es una terminación suave, sino que es una terminación angulosa, digamos. ¿Está? Bien. Fíjense, otra cosa importante también que les quería remarcar es este punto que está acá de coordenadas 1, 8 y este otro punto que está acá abajo de coordenadas 1, menos 8 son los dos puntos que van a quedar fijos, son los pivots sobre los cuales se va a generar ese sólido. ¿Está? Llamamos pivots o puntos fijos a los puntos de la región que gira que se ubican exactamente sobre el eje de giro. Por ende, la distancia o el radio de giro es muy... Entonces, todos los puntos que están ubicados sobre el eje de giro, los infinitos puntos del área que gira, que se ubican sobre el eje de giro, se mantienen inmóviles, ¿ok? Porque su radio de giro es cero. Ahora bien, lo que vamos a tener que armar nuevamente es una integral de este tipo. ¿Está bien? Como sigue girando, como el eje respecto al cual va a girar es paralelo al eje Y, como les comenté hace un rato, la variable tiene que ser en Y, ¿ok? Porque el eje de giro es paralelo al Y. Por lo tanto, se va a seguir respetando este esquema. Las funciones tienen que estar en Y, la variable en Y y los límites de integración en Y. Pero ahora, fíjense que en el primer caso, los límites de integración en Y iban de 0 a 9 y de menos 9 a 0. Barrían todo el eje Y. Ahora no. Ahora el límite en Y va a ir en el casquete superior desde 0 a 8 y en el inferior desde menos 8 hasta 0. ¿Está?
porque fíjense que esos son los puntos donde corta la recta x igual 1. ¿Sí? Otra cosa importante, fíjense que el área esta que va a girar, esta área es significativamente menor de lo que era esta. Por lo tanto, ya hay que esperar que el volumen que obtengamos ahora sea significativamente menor que el 81 pi que obtuvimos acá, porque el área que va a girar es menor, por ende el sólido generado va a tener menor volumen, ¿eh? Bastante menos volumen. Otra cosa, ¿cómo vamos a obtener acá, bueno, el tema de la simetría? Como les di, como conversamos hoy, estas funciones son totalmente simétricas, ¿tá? Si ustedes miran estas áreas, van a ver que esta área que está en el primer cuadrante es el reflejo o es como el espejo de la que está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Son iguales pero invertidas, pero como tamaño son idénticas. Entonces, nosotros podemos, para hacer el cálculo más sencillo, tomar solamente, por ejemplo, una mitad, supongamos que tomamos la mitad superior, le aplicamos el cálculo del volumen y demás, con eso estaríamos generando el casquete superior, el volumen del casquete superior, que es este que estoy marcando. A ese resultado lo multiplicamos por 2 y estaríamos obteniendo la parte que está abajo, la otra mitad. Eso es lo que yo hice, por ese motivo es que está este 2 aquí adelante. ¿Está? Bueno, entonces, como la integral está marcada, indicada de 0 a 8, significa que elegí la parte o el casquete superior, ¿sí? Porque de 0 a 8, en el eje Y, de 0 a 8, estaríamos trabajando con el área ubicada en el primer cuadrante. Esa área va a generar el volumen del hemisferio superior, lo multiplicamos por 2 y obtenemos el volumen total. ¿Okay? Repito que eso lo hacemos porque estamos totalmente seguros que la figura es simétrica. ¿Tá? Por eso lo hacemos. Si no estamos seguros, más vale hagamos el cálculo completo. Pero acá estamos seguros, así que no hay drama con eso. Bueno, entonces tenemos que armar la integral de pi desde 0 a 8 de la función en i al cuadrado, ¿sí? Por diferencial i. Ahora, el tema está, esta función en i sería el radio de giro. Tiene que ser simétrica vertical y horizontalmente. Tiene que ser simétrica con respecto al eje de giro. ¿Tá? Tiene que ser simétrica. En este caso, tiene doble simetría. ¿Sí? Pero si tuviese solamente simetría con respecto al eje de giro, con eso ya sería suficiente. ¿Ah? Bueno, entonces, lo que nos está faltando es esta f de i. Fíjense que en este caso, en el que hicimos primero, f de i es directamente el radio de cada uno de estos círculos, estos radios. Como en este caso el eje de giro coincide con el eje de ordenadas, el radio es directamente esto, la expresión de la x en función de y. Este sería el radio. Cuando nosotros despejamos x en función de y, lo que estamos obteniendo es este segmento horizontal, ¿sí? Porque al decir x es abscisa. Estamos obteniendo en cada punto la abscisa de esa función, medida siempre a partir del eje Y. Bueno, ahora, fíjense acá, yo marqué los radios, por ejemplo. Para el casquete superior que estamos tomando, de aquí a aquí sería el radio mayor. A medida que vamos subiendo, los radios se reducen. Aquí tenemos otro radio menor y así se van reduciendo. Esos radios no son estas distancias acá que teníamos al principio, porque esta distancia, por ejemplo, para este valor acá, el radio de giro es 6, mientras que toda esta longitud, desde acá, toda esta longitud sería x, medida desde el eje Y. Pero yo no quiero tomar toda la longitud,
Yo quiero tomar solamente el radio, ¿está? Entonces, a esta función de aquí, que es la abscisa medida a partir del eje de ordenadas, le tengo que restar, a ver si lo puedo hacer en otro color, ahí. Le tengo que restar esta porción. Esto tengo que sacar, esto no va. Y entonces solo me queda con la otra parte que va. Esto que no va es una distancia constante que es 1, ¿está? Porque es la distancia del eje de giro al eje de ordenadas. Entonces, ¿cómo vamos a armar nuestro radio de giro? Repito, el radio de giro siempre se mide perpendicular al eje de giro. Como el eje de giro es la recta x igual 1, el radio de giro es horizontal. ¿Bien? Este radio de giro horizontal lo vamos a empezar a trabajar despejando x. Si nosotros despejamos x, como estamos trabajando con la parábola de arriba, ¿sí?, que es la verde, para nosotros esto sería nuestro radio de giro. Raíz de 9 menos y. Esto sería este R. Si estuviéramos tomando como eje de giro el eje y. En nuestro caso, a este R le tenemos que restar 1. Y ese va a ser nuestro nuevo radio de giro. Este 1 es la distancia que hay desde el eje Y hasta el eje de giro. Entonces, a la longitud total le restamos 1. Eso es lo que está hecho aquí. Y este es nuestro radio de giro. Ese radio de giro es el que hay que elevar al cuadrado. Y eso es lo que está hecho aquí. ¿Bien? Entonces, se desarrolla este cuadrado, queda el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, se resuelve la integral, se aplican los límites de integración, no se olviden del 2 que estaba adelante, finalmente el resultado es 40 tercios unidades de movimiento. Ese es el volumen de este nuevo sólido con eje desplazado. Bien, ¿alguna preguntita? Profe, en todos estos ejercicios así van a ser integrales semi-inmediatas. No en todos, en la mayoría, ¿está? En la mayoría son integrales sencillas porque las funciones que entran en juego son polinomios, algún seno y coseno, alguna raíz, o sea que en la mayoría, al menos de los ejercicios que están en el práctico, las integrales van a ser casi inmediatas, sí, correcto. Bien, no entendí lo del menos 1. Bueno, vamos de vuelta. El tema está en que nosotros, voy a borrar todo y voy a arrancar de nuevo. Vamos a suponer que nosotros vamos a trabajar, eso de que vamos a trabajar solo con la mitad de arriba y después multiplicamos por 2, está. Podemos trabajar directamente solo con la mitad de arriba para así se hace más sencillo, ¿sí? Entonces, nosotros supongamos que queremos hacer girar solamente menos 4 tercios 9 menos i a la 3 medios. No. Porque cuando para resolver la integral hay que llamarle u a 9 menos i, al hacer la sustitución cambia el signo. Por eso acá se volvió más. ¿Okay? Es como que también ahí hay una sustitución que obvié, ¿sí? Si fuera un parcial esto, ya tengo como 2, 3 puntos menos porque no estoy poniendo todos los pasos. Bueno, entonces, les decía que si nosotros vamos a trabajar solamente con la mitad de arriba, o sea, estaríamos generando el casquete superior. Es nada más para clarificar el tema de la obtención del radio. El radio de giro es siempre este segmento. Bueno, ustedes supongan que este es un segmento horizontal, a veces está un poquito más horizontal. Bueno, este sería nuestro radio de giro, ¿sí? Para esta sección. ¿Ok? Ese sería nuestro radio. Ahora, ¿cómo yo voy a obtener ese radio? En principio,
lo que tengo que hacer es despejar x en función de y de mi función, que es lo que hice acá. Borro de vuelta. Es lo que hice acá. ¿Ok? Esta x. Ahora, esta x, ¿qué representa? Para esta parábola representa toda esta distancia. Esta distancia desde el eje Y hasta la curva. Todo ese segmento es x igual raíz de 9 menos 5. Ahora, yo miro el gráfico y veo que no es todo el segmento, el radio. ¿Tá? Mi radio no va desde Y hasta la función. Mi radio va desde x igual 1 hasta la función. Entonces, a toda esta distancia que está acá, yo le tengo que restar esto, le tengo que sacar esto. ¿Y cuánto vale esto? 1, constante, porque es la distancia de mi eje de giro al eje Y. Y esa distancia es constante 1 en cualquier punto. Ese es el desplazamiento. Si esa distancia fuera 2, en vez de restarle 1, le tendría que restar 2. ¿Ah? Y otra cosa, si este eje, en vez de estar en 1 positivo, estuviese en 1 negativo, en vez de restarle, le tendría que sumar 1. ¿Se dan cuenta? Porque si estuviera en 1 negativo, mi radio de giro sería todo esto, que sería desde la función hasta el eje, que sería raíz de 9 menos y, más esta distancia, que es 1 positivo. Porque como estoy trabajando con radios, estoy trabajando con distancia. Entonces, por más que sea 1 negativo, yo lo tengo que trabajar como longitud. Por eso les decía que cuando el eje está desplazado, hay que sumar o restar el desplazamiento. Depende cómo esté ubicado. Y eso ustedes lo van a ver únicamente haciendo la gráfica y ubicándose en esa gráfica. ¿Ok? Bueno, ¿quedó más claro eso de por qué le restamos el 1 acá? Esta por ahí sería como la parte un poquito más complicada, ¿no? Cuando tenemos ejes desplazados. Porque si el eje coincide con X o coincide con Y, nosotros despejamos de la función y ya está. Ese es el radio de giro. Lo elevamos al cuadrado, terminó el problema. Pero cuando está desplazado, ahí viene un dato extra, ¿tá? Y hay que agregarle ese desplazamiento. ¿Bien? Bueno, si hay alguna otra cosita que quieran preguntar. Eso también depende de qué cuadrante quiere que trabajemos. Por supuesto, eso depende del cuadrante. Sí, sí, claro, porque fíjense, por ejemplo, en esta misma función, está muy buena la pregunta, fíjense en esta misma, ya que estamos, con esta misma parábola. Pero si nosotros quisiéramos hacer girar, por ejemplo, esta área que yo estoy rayando, la Ahí parábola, se le tendría que... lo importante es, digamos, tener en claro lo siguiente. ¿Qué obtengo yo cuando despejo? Cuando yo despejo, obtengo la distancia del eje Y a la función, o del eje X a la función. En este caso, del eje Y a la función. ¿Tá? Ahora, mi radio de giro no es solo esa distancia, es esa distancia más esto, que es 1, en el caso de que estuviese tomando esa otra área. Entonces ahí cambiaría. El solo hecho de que cambie la posición, digamos, de la mitad izquierda a la mitad derecha, ya me cambia por completo. Por completo me cambia el resultado. Y esa es una cuestión que estuvimos conversando también por ahí en uno de los grupos de WhatsApp. Porque cuando nosotros hacemos un área, cuando nosotros queremos calcular un área, supongamos hacer esta área que está aquí marcada. Si hacemos con respecto a X o si hacemos con respecto a Y, el resultado tiene que ser 100% el mismo.
con cualquiera de los ejes. Con el volumen no, porque el volumen, al cambiar el eje de giro, aunque sea la mismísima área, con los mismísimos límites, yo cambio el eje de giro, cambié la forma de mi sólido y por ende cambié mi volumen. ¿Ah? Bueno, ¿hay alguna Claro, otra profe. consultita? Sí. No, que era justamente eso, que si se tomaba el lado izquierdo del cuadrante 2 y 3 cambia también el Claro, gráfico. ahí va a cambiar totalmente. Es más, fíjense que va a ser un volumen bastante más grande, ¿eh? Porque ya el área es más grande. ¿Sí? ¿Bien? Con el tema de los volúmenes no hay receta, digamos, ¿no? Es cuestión de hacer la gráfica y por ahí es cuestión también un poco de amañarse, porque si yo puedo ver la simetría, hago una mitad o hago una cuarta parte y le multiplico por 4, ¿está? Pero ese tema de la simetría es un arma de doble filo, ¿eh? Porque no, o sea, en este caso las figuras son bastante sencillas y como que queda bastante a la vista que son simétricas. Pero cuídense con eso, porque a veces parecen simétricas, pero no son simétricas. Y entonces, ante la duda, conviene hacer la integral completa. Bueno, Cristian, ¿vos le querés un poquito aclarar a los chicos o hacer algún comentario sobre el tema del laboratorio? Sobre eso que preguntaban si es aproximada la medición o algo de eso. Bueno, no sé si ponemos la consigna en pantalla o así nomás. Sí, coloca, Cristian, yo voy a sacar el mío y te dejo. Bueno, vamos a concentrarnos un poco en el tema directamente en lo que queremos que ustedes hagan, ¿no es cierto? Si ustedes ven, en la última parte, ven hay algunas imágenes, algunas fotografías de elementos que pueden encontrar en el entorno del hogar o del trabajo de ustedes. La idea es que ustedes puedan seleccionar algunos que a ustedes les convenza, digamos, ¿no? Y trabajen para poder calcular el volumen. Ahora bien, eso tiene dos partes, digamos, ¿no? Una parte analítica, que es donde nosotros hablamos, por acá en la consigna, de que lo hagan de forma analítica a través de alguna modelización de alguna función, ¿sí? Es decir, lo que tienen que hacer es integrar básicamente, eh, realizar esto que estuvimos haciendo en el trabajo práctico, es decir, la integral de volumen, y lo que no tienen en este caso es una función analítica dada, ¿sí? Lo que tienen que hacer ustedes es buscar de alguna forma que haya alguna función que represente o pueda representar eh, ese volumen, ¿sí? En primera instancia lo que tendrán que hacer es buscar un área, ¿sí? O sea, partiendo desde el volumen, buscar el área que corresponde al recinto y ese recinto buscar obviamente sus extremos, ver cuál es el eje de giro, eh, si van a utilizarlo vertical, horizontal, ¿sí? Si van a integrar con respecto a Y, con respecto a X, ¿sí? Eso ya es todo decisión de ustedes, criterio de ustedes, ¿sí? Lo que sí pusimos en una parte como condición, ¿sí? Por acá, a ver, está, que decía, una de las condiciones es que el elemento que seleccionen no sea una función de una constante o alguna recta nada más, ¿sí?
Eso, ¿por qué es así? Para no caer en la tentación de hacer algún volumen que sea una figura geométrica muy conocida, no sé, tipo un cono, un cilindro, que eso directamente ustedes van en una formulita del volumen del cilindro del cono y ya sacan el volumen, ¿sí? Tiene que ser algo más complejo, ¿sí? Como algo como esto, que ven que obviamente involucra varias funciones, es decir, que van a tener que hacer varias integrales o eh, encontrar el área, ¿sí? De varios recintos y con lo cual eso le va a producir que hagan varias integrales. Eso por un lado de la parte analítica. Después, por otro lado, para contrastar, ¿sí? Por eso también acá abajo después le pedimos esto, que es el cálculo del error, ¿sí? Que por un lado es el valor teórico, que es el valor que ustedes calculan con esa integral que comenté recién, y el valor real se supone que es lo que ustedes pueden determinar de alguna forma el volumen de esto, ¿sí? Por ella la ingeniera le dio una pista hoy de que si esto es, por ejemplo, este del agua oxigenada o este que es un clorero, ustedes le llenan con agua esto, ¿sí? Pueden de alguna forma determinar cuál es su capacidad o cuál es su volumen, ¿sí? Como la densidad del agua o el peso específico del agua ustedes conocen, a través de la cantidad de agua que colocan acá, pueden saber cuál es el volumen del recipiente, ¿sí? Obviamente que acá van a tener que eh, también considerar algunas cuestiones con respecto al espesor y demás, que eso después se va a ver reflejado acá, y que por ahí eso también sería bueno que ustedes lo puedan plasmar en una especie de conclusión final, ¿sí? Si es que este error, eh, o sea, analizar básicamente el valor del error, ¿sí? Si le dio poco, ¿por qué le dio poco? Si le dio mucho, ¿por qué le dio mucho? ¿Sí? Eh, bueno, Profe, y básicamente, nosotros nos imaginamos, por ejemplo, si elegimos el febrero que tenga de base, no sé, 4 y de alto tanto, o sea, claro, ustedes toman un volumen dado, que obviamente algunos de los datos que ustedes van a modelizar la función, ¿sí? No sé, una ah, parábola o lo que sea, pero perfecto. obviamente que van a necesitar saber cuáles serían los puntos, digamos, de esa área que van a tener que medir, obviamente, eso no lo van a poder sacar de otra forma, ¿sí? O sea, por ejemplo, si suponen que toman esto que está acá, van a tener que tomar una regla y medir cuánto vale la base, cuánto mide esta altura, cuánto mide esta otra altura, ¿sí? Cuánto mide la altura total, ¿sí? Esas cosas van a tener que medir para poder encontrar después cuál sería la función. Obviamente que tampoco no es necesario que ustedes encuentren o reproduzcan fielmente el contorno de esto, ¿sí? Por eso también está lo del error, justamente para eso, para ver por qué se alejaron tanto del valor o por qué se pasaron o por qué encontraron menos valor en la parte analítica y más en la parte práctica o la parte real, ¿sí? Todas esas cuestiones tienen que ver con eso. Y eso es lo que queremos que ustedes eh, intenten reproducir y intenten concluir después, finalmente. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Que la parte analítica van a necesitar datos y esos datos van a tener que encontrarlo de alguna forma, midiendo o como sea, digamos, ¿no? Disculpen, ingeniero, y una vez que obtenemos esos datos, ¿cómo podremos construir la función que necesitamos para realizar los cálculos a partir de las mediciones? Y bueno, ahí ya tienen que apelar un poco al ingenio de ustedes. Por ejemplo, Ah, vamos a suponer este del agua oxigenada. Entre este punto, vamos a tomar esta parte acá. ¿Cómo harían para tomar una función de esa parte? Eso sería Eh, algo una muy lineal. sencillo. una Sí, lineal Un sería. rectángulo. Un rectángulo Constante. que gira. claro, acá sería una recta acá y listo, ya está. Se puede medir la diagonal y sacar el radio, ¿no? Sí, bueno, ahí eso ya ustedes después lo van a decidir, digamos.
Cuanto mejor ustedes mejoren la técnica para encontrar esa función, más acertado va a ser el valor.